Hola, buenos días, tardes o noches. Solo vengo a recordarles que esta historia no es mía, le pertenece a Arthur 3413 y lo pueden encontrar en Bebabel, así que denle mucho apoyo porque sus historias están muy buenas. Capítulo 7, Chapter 7, de Unbearable Unger. Esto, no puedo tomar una decisión por mi cuenta. La mujer pelirroja ni estuvo de acuerdo ni se negó. Esto significaba que había esperanza. Sin embargo, un enfoque precipitado e impaciente no daría buenos resultados. En este punto, dar un paso atrás era lo más apropiado. En ese caso, dejemos este asunto de lado por ahora. ¿Qué los trae por aquí?, pregunté, indagando sobre su propósito. Seguramente no me buscaron sin motivo. Sobre eso, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Usted es nuestro benefactor. ¿Acaso no es natural que queramos conocer a la persona que nos salvó? Explicó que esta decisión se tomó tras una noche de conversaciones. Solo después de que todos llegaron a un consenso comenzaron a establecer contacto oficialmente. En primer lugar, las otras hermanas deseaban conocer a su benefactor, ver el rostro del hombre que las había vengado. Segundo, devolver la amabilidad con amabilidad. Querían saber si había algo que pudieran hacer para recompensar al desconocido que los había liberado del infierno. Sin embargo, la persona que tenía delante le hacía una exigencia muy grande: hacerse cargo de toda la casa. Tuvo que volver y hablarlo con sus hermanas. Aunque la petición era excesiva, ella creía que sus hermanas probablemente estarían de acuerdo. La razón era sencilla: no tenían a dónde ir. Muchos sentían que no tenían cara para volver a casa. Igual que ella. La mayoría de sus familiares habían muerto a causa del Regulus original. Si regresaba, ¿cómo podría enfrentarse a los supervivientes? Aunque recibiera el perdón, ella misma no podía aceptarlo. Era más fácil dejar que su familia creyera que había muerto fuera. Permanecer allí, bajo un nuevo amo, aparentemente más cuerdo, era el camino más fácil. En ese momento. Gorgoteo, gorgoteo. Un sonido fuerte y vergonzoso brotó de mi estómago. No pude evitar mostrar una expresión de vergüenza. Desde anoche han pasado unas 12 horas y no he comido ni bebido nada. En circunstancias normales, sentir hambre es normal. Pero por alguna razón, el hambre se sentía antinatural. Era un vacío voraz y corrosivo, tan fuerte que sentía que podría comerme una vaca entera si me la pusieran delante. La mujer pelirroja y la chica rubia se taparon la boca, dejando escapar risitas débiles. Pero enseguida se recompusieron. Reírse del benefactor, incluso sin mala intención, era de mala educación. Hemos preparado un banquete para ti, dijo la pelirroja con calidez. Por favor, aguanta un poco más, pronto estaremos de vuelta en la mansión. Vale, respondí con una sonrisa incómoda. ¿Cuándo se me va a acabar esta barriga? Grita. 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 Pronto vamos a comer, así que cállate ya. Fue increíblemente vergonzoso. Para aliviar la tensión y distraerme del hambre, entablé una conversación. Hemos hablado tanto, pero aún no me has dicho tu nombre, le dije a la mujer pelirroja. Número 135, Entre las hermanas, fui la número 135 en llegar, así que soy la número 135. Lo explicó como si fuera algo normal, pero al oírlo, no pude evitar arquear una ceja. Ese pobre hombre, ya fallecido, desde luego no se molestó en recordar los nombres de sus esposas, simplemente se refería a ellas por sus números de serie. Un comportamiento despreciable. Al parecer, al notar mi disgusto, la mujer se dio cuenta de lo inapropiado de su respuesta. El tirano estaba muerto. Ya no había necesidad de usar sus códigos. Lo siento, lo dije por costumbre, respiró hondo. El nombre que solía tener. Puedes llamarme Licoris. Licoris, sí. Ese era mi nombre. Mientras la observaba, Licoris mostró un atisbo de nostalgia. Levantó la mano para agarrar un colgante que llevaba alrededor del cuello. Tenía forma de gota de agua. Aunque a simple vista parecía ordinaria, al enfocarme pude ver claramente ondulaciones en su interior, como agua fluyendo. Probablemente no se trataba de una simple joya. Hemos llegado. Una voz de niña llamó desde afuera. Salimos del carruaje y nos recibió una enorme y magnífica mansión de estilo medieval. Para mis ojos modernos, era incluso más impresionante de lo que esperaba. Mi benefactor, por favor, ven conmigo. Licoris tomó la iniciativa de guiarme. Sin embargo, seguía evitando usar el nombre Regulus, mostrando un profundo rechazo hacia él. Mientras caminábamos por la finca, los vi. Chicas. Muchas, muchísimas chicas. Sin excepción, todas eran increíblemente bellas.
Al menos según los estándares actuales, eran bellezas de primera categoría. Incluso conseguir una de ellas sería una bendición para toda la vida. Con este número, el dueño original debió haber salvado el mundo en una vida pasada para merecer esto. No, ni siquiera salvar el mundo otorgaría semejante recompensa. Ante semejante ejército de bellezas, mi determinación de tomar el control del negocio se solidificó como hierro. Si no hubiera conseguido este puesto, no habría sido un hombre. Lo único que me preocupaba, era mi resistencia. Aunque mi cuerpo hubiera experimentado una mejora significativa, no estaba seguro de si mis riñones podrían soportar a tantas esposas. Ve y diles a los demás que se reúnan, le indicó Licorice a la chica rubia. De acuerdo, me voy enseguida. La chica se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Licorice me miró. Mi benefactor, vayamos directamente al salón de banquetes. Llevaba un rato escuchando cómo me rugían las tripas. Probablemente, en toda su vida, nunca había oído a nadie sonar tan hambriento. Pero en realidad, no era solo ella, era la primera vez que yo tenía tanta hambre. Definitivamente, algo andaba mal con ese cuerpo. Capítulo 8, Chapter 8, The Princess of Lust. En una habitación muy grande, había una mesa muy larga. A ambos lados de ella se sentaban chicas. Muchas, muchísimas, incluso cientos, de chicas. Y todas tenían la mirada fija en la persona que ocupaba el primer asiento. Yo, aunque estaba mentalmente preparado para esto, la presión era inmensa. La mesa estaba repleta de diversos manjares que deberían haber resultado irresistibles, pero bajo el peso de cientos de miradas, incluso la comida perdió su atractivo. Sin embargo, las reacciones de las chicas fueron diferentes a las que esperaba. Prácticamente estaban pegadas a mí. Algunos sonreían con dulzura, mientras que otros charlaban en voz baja, con un leve rubor en sus bonitos rostros. Para ellas, esto era toda una novedad. Debido a que el desafortunado hombre que murió tenía un deseo posesivo extremadamente tóxico, nunca habían tenido contacto con hombres. Jamás habían experimentado ser observadas fijamente, y mucho menos comer con un hombre que no las amenazara de muerte por parpadear. Justo cuando ambas partes se encontraban en un punto muerto. Mi benefactor, no tiene hambre. Por favor, coma lo antes posible, dijo Licorice, que estaba sentado a mi lado, rompiendo la incómoda atmósfera. Ah, es cierto, es hora de comer. Rápidamente recobré la compostura, sintiéndome un poco avergonzado. Mis ojos habían estado vagando. Pero puedes culparme. Todas las chicas presentes eran increíblemente hermosas. Con cientos de ellas a mi lado, ¿quién podría mantener la calma? El hecho de que no se me hubiera caído la baba ya era una prueba de mi fuerza de voluntad. Mi mirada se dirigió a la vajilla colocada frente a mí. Platos, cuchillos, tenedores y cucharas. No tienen palillos. Pedirle a una persona asiática moderna que usara cuchillo y tenedor para un banquete parecía una tarea titánica. Pero claro, se trataba de un escenario de fantasía occidental. Así era como comía la aristocracia. ¿Qué ocurre?, preguntó Licorice, al notar mi vacilación. No estoy acostumbrado a usar cuchillos y tenedores. ¿Tienes palillos chinos? ¿Palillos? Sí, espere un momento, le traeré un par enseguida. Licorice se levantó inmediatamente para ir a la cocina. Era obvio que aquella enorme mansión no tenía sirvientes, las esposas lo hacían todo ellas mismas. Hermana, déjame ir. Quédate aquí y cuida de nuestro benefactor. Otra chica se levantó rápidamente. De acuerdo, por favor. Licorice volvió a sentarse y me miró de nuevo. Antes de que traiga los palillos, ¿quieres que te ayude a empezar? ¿Puedes decirme qué te gustaría comer? Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser, que me vayas a dar de comer? Si no le importa, dijo con una sonrisa. Al fin y al cabo, fue un descuido nuestro por no habernos preparado con antelación. Que sí me importa. Me es imposible que me importe. De hecho, diría que absolutamente debes hacerlo. ¿Cómo pude perder una oportunidad tan grande? Licorice rió suavemente. El hombre que tenía delante era más interesante de lo que había imaginado. ¿Qué te gustaría comer? Cualquier cosa está bien. Ya veo, observó la mesa y eligió un plato de carne. Al fin y al cabo, la carne era lo que más saciedad producía. Con gran destreza en el manejo de los cubiertos, cortó rápidamente varios trozos pequeños de carne, del tamaño perfecto para un solo bocado. Con una mano sujetando el tenedor y la otra ahuecando la parte inferior para recoger cualquier goteo, Licorice me presentó la carne. Abre la boca, por favor. Comillas, di el mordisco. ¿Qué tal sabe? Sabe. Parpadeé. ¿A qué sabe?
Tenía tanta hambre que me lo tragué entero sin siquiera masticarlo. Para ser sincero, si no fuera por los cientos de chicas que me estaban mirando, ya habría enterrado la cara en los platos como un lobo hambriento. Sabe muy bien. Delicioso, mentí, levantando el pulgar. No podía admitir que me lo había tragado como una serpiente. Gracias por el cumplido. Licorice se rió, y no fue la única. Risas nerviosas se extendieron por la larga mesa. Jaja, solté una risa incómoda. Maldita sea. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas veces había quedado en ridículo desde que llegué aquí? Al ver mi hambre, Licorice ajustó su estrategia. Ya no me servía un trozo a la vez, sino 2 o 3, obligándome a masticar. La hora de la comida no llevaba mucho tiempo cuando una voz rompió el cálido ambiente. ¡Ay, Regulus! ¿De verdad que tienes tiempo libre para jugar a un juego tan envidiable con tus esposas? La voz era cortante, rebosante de sarcasmo. La atención de todos se centró en la entrada. Allí estaba una mujer de pelo rubio corto, vestida con un precioso atuendo en el que el negro era el color principal y que llevaba una pequeña corona dorada. Pero su apariencia no era lo importante. Lo importante era la tensión que generaba. Las chicas parecían incómodas. ¿Quién es esta mujer?, me pregunté. Además, el hecho de que me confundiera con Regulus significaba que en realidad nunca había visto la cara del muerto. Me enderecé, cambiando mi personalidad al instante. Tenía que ser arrogante. Tenía que ser la avaricia. ¿Hay algún problema con que juegue con mis esposas?, pregunté con tono despectivo. Ni siquiera la miré bien. Si iba a reemplazar a ese tipo tan desafortunado, tenía que estar a la altura. Un problema. Por supuesto que hay un problema. La mujer avanzó a grandes zancadas. Me hiciste esperar. Te esperé toda la noche. Y no solo no apareciste, sino que encima tienes el descaro de preguntarme si tengo algún problema. Parecía disgustada, claramente molesta. Pero, curiosamente, parecía contenerse, intentando no mostrar demasiada ira. Desconfiaba de mí. Espera, hablando de ayer. Ese tipo, que tuvo tan mala suerte, murió al caerse justo antes de conocerla. Mi benefactora susurró Licorice al oído, con la voz ligeramente temblorosa. Se trata de la princesa Capella Emerada Lugúnica de este reino. Estamos aquí por su invitación. Mi mente iba a 1000 por hora. Capella Emerada Lugúnica. ¿No es ese el arzobispo del pecado y la lujuria? No me extraña que me resultara familiar. El problema radicaba en la cronología. ¿Ya había despertado como arzobispa? ¿O seguía siendo solo una princesa retorcida? No debería haberse convertido en arzobispa del pecado todavía. Si ya fuera lujuria, no necesitaría esforzarse tanto para controlar su temperamento. A estas alturas, ya habría transformado a todos en moscas de carne. Esta es una de sus cartas anteriores, susurró Licorice, deslizando un sobre de su pecho a mi mano. Lo abrí y le eché un vistazo. Mis ojos recorrieron la página. Soy un maldito idiota. Me quedé mirando los garabatos en el papel. ¿Qué demonios está escrito aquí? No podía leer el idioma de este mundo. Capítulo 9, Chapter 9, Adilbit de Devil. Cartas escritas en un idioma de otro mundo. No reconocí ni una sola palabra de la carta. Para mis ojos modernos, todo era un galimatías. Pero al darme cuenta de este problema, descubrí otro fenómeno extraño: aunque no podía leer el texto, podía comprender perfectamente el idioma hablado de este mundo. Era una magia conveniente, aunque inconsistente. Sin embargo, ahora no era momento de preocuparse por la lingüística. La mujer que teníamos delante, la princesa Capella Emerada Lugúnica, era el verdadero problema. Sobre todo porque su presencia creaba una seria discrepancia con la tradición que yo recordaba. Lógicamente hablando, Capella no debería haber estado activa en la misma época que Tearesia Van Astrea. Tearesia fue una heroína de la guerra de los semihumanos, mientras que la historia de Capella era confusa, generalmente asociada a una época anterior o dada por muerta. ¿Por qué existía una discrepancia tan grande? ¿Acaso alguien había alterado deliberadamente la historia de este mundo? ¿O simplemente mi conocimiento era incompleto? Era incomprensible. Olvídalo, pensé. ¿Comillas para qué malgastar neuronas en lo imposible? Dejé de intentar resolver la cronología y miré a la princesa. Ella no tenía ni idea de lo que yo pensaba. Mi única ventaja era que había invitado al arzobispo del pecado de la avaricia, lo que significaba que sabía perfectamente qué clase de monstruo era el Regulus original. Eso significaba que yo tenía la iniciativa. Sin dejar de fingir que la ignoraba por completo, arrojé la carta ilegible al suelo con disimulo. Revoloteo. Esta acción, naturalmente, la provocó.
Tusiseo Capella. Sus ojos ardían de furia. Pero al final, se obligó a soportarlo. No se atrevió a estallar en ese mismo instante. Ella no arriesgaría su vida contra un hombre capaz de destruir ciudades. Además, me necesitaba. Romper lazos ahora no le reportaría ningún beneficio. Continué ignorándola. Levanté la mano e hice una seña a la chica que estaba junto a Capella, la que había traído los palillos. Ella dudó un momento y luego se acercó para colocarse a mi lado. Licoris, sentada a mi lado, parpadeó. Al ver lo rápido que me metí en el personaje, ella tampoco se quedó de brazos cruzados. Tomó otro trozo de carne y me lo acercó a la boca. ¿Qué te trae por aquí?, le pregunté finalmente a Capella, con la boca llena. Después de decirlo, sentí que algo no andaba bien. Soy el arzobispo de la avaricia, pero a juzgar por mi comportamiento, me parezco más al arzobispo del orgullo. No importaba. Ya fuera por avaricia o por orgullo, la mujer que tenía delante no conocía personalmente al Regulus original. No pasaba nada si improvisaba. Capella, ajena a mi monólogo interior, interpretó mi descortesía casual como una demostración de poder deliberada. Se devanó los sesos, preguntándose si me había ofendido. ¿Lo ofendí? No. A menos que invitarlo a mi territorio cuente. Pero ella era princesa del reino. Extenderle una invitación era parte del protocolo. Si él la estaba molestando por eso, era increíblemente mezquino. Pero claro, este era un hombre que destruyó naciones por razones desconocidas. ¿Quién sabía qué locuras pasaban por su cabeza? Empiezo a arrepentirme de haber traído a este tipo aquí, pensó. Pero como ya empecé, tengo que terminarlo. Mi querido Lord Regulus, yo. No te molestes en llamarme querido o señor. No somos cercanos, interrumpí fríamente. Capella parecía estar asfixiándose con su propia rabia. Respiró hondo para tranquilizarse. Señor Regulus, intentó decir de nuevo, con la voz tensa. Ya que desconoce el motivo de mi visita, permítame explicárselo. Su tono era bajo, vibrando con ira contenida. Oh, adelante. Cuéntame, respondí con naturalidad. Abrí la boca y di otro bocado a la deliciosa carne que me ofrecía Licoris. Mastica, mastica. Guau, ser alimentado por una belleza mientras ignoras a una princesa, esto fue realmente una experiencia real. En marcado contraste, Capella apretó los dientes. Quiero pedirte que me ayudes a ascender al trono, declaró. Finalmente la miré bien. ¿Así que por eso invitó al desafortunado muerto? Está loca. Teniendo en cuenta el estilo del Regulus original, si accediera a ayudar, su método probablemente sería sencillo, matar a todos los demás miembros de la familia real hasta que ella fuera la única que quedara. Espera. Eso sí que suena a algo que Capella querría. La personalidad de la arzobispa del pecado de la lujuria era la peor de las peores. Incluso si aún no había despertado su autoridad, su esencia probablemente ya estaba corrompida. Familia. Amigos. ¿Le importaban? Poco probable. Si llegara a tener poder, se convertiría en el monstruo que yo conocía por las historias. ¿Y cuál es la recompensa por ayudarte?, pregunté, recostándome. No intentes que trabaje gratis. Mis servicios no son baratos. Puedes estar tranquilo al respecto, dijo, recuperando algo de confianza. Si me ayudas a ascender al trono, podrás elegir entre todas las mujeres de este país, sean nobles o plebeyas. ¿Todas las mujeres? Sí. Todos ellos. Sean quienes sean, el tono de Capella era seguro. Ella había hecho su tarea. Para el arzobispo del pecado y la avaricia, el dinero y el poder político carecían de importancia. Podía tomarlos cuando quisiera. ¿Pero un hombre con cientos de esposas? Claramente, su debilidad eran las mujeres. Las mujeres eran la mejor moneda de cambio. Miré a la mujer que tenía delante. Sonaba increíblemente tentador. Un cheque en blanco para cualquier mujer del reino. Desafortunadamente, sabía que era una tontería. Ella quería ser la reina de Lugnica. Pero yo conocía su destino. Estaba destinada a convertirse en la arzobispa del pecado de la lujuria, un monstruo odiado por el mundo. ¿Una arzobispa del pecado convertida en la reina del reino del dragón? Era una broma. Históricamente imposible. Así que, sus condiciones eran una tontería. Pero aún sabiendo que era imposible, no quise rechazarla rotundamente. Era mejor tener más amigos, o aliados por conveniencia, que crear enemigos que pudieran traer consigo futuras calamidades. De acuerdo, dije lentamente. Estoy escuchando. Hice una pausa y luego sonreí con avidez. Pero deberías tener un depósito listo, ¿no? No esperas que empiece a trabajar basándome en una simple promesa.
Depósito, Capella guardó silencio. Realmente no había pensado en un depósito. Dada su precaria situación actual en la familia real, no disponía de mucha riqueza líquida ni capital político que ofrecer a un monstruo como Regulus. Pero al instante siguiente, sus ojos se iluminaron de repente. Miró a su alrededor, con la mirada penetrante y calculadora. «¿No está el depósito aquí mismo?», murmuró, con una sonrisa torcida en los labios. «Está tan a mano. ¿Cómo pude pasar por alto un bien tan importante?». Capítulo 10, Chapter 10, de Princess and the Beast, R+18. Por supuesto que no te dejaremos trabajar gratis. Una sonrisa cautivadora apareció en el rostro de Capella, y sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Para demostrar mi sinceridad, el depositario de esta colaboración no es otro que yo misma, Capella Emerada Lugunica. Dio un paso al frente, con los ojos brillando con una mezcla de arrogancia e invitación. Hasta que esta colaboración esté terminada, puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo. Ante semejante depósito, casi me atraganto con el trozo de carne que acababa de tragar. Este depósito fue, sin duda, sustancial. ¿Una princesa real? Eso sí que era un precio alto. Sin embargo, probablemente no podría permitirme aceptarlo. Dejando de lado la política, fíjense en mi situación. Estaba rodeado de cientos de mujeres hermosas, todas intactas debido a las neurosis del anterior dueño. ¿Por qué iba a molestarme con esta mujer que, dada su personalidad, probablemente había estado con incontables hombres? Permítame negarme, dije rotundamente. ¿Por qué?, espetó Capella, desapareciendo su sonrisa al instante. ¿Por qué me rechazan? ¿Acaso soy inferior a estas mujeres? Ese no es el problema, dije, negando con la cabeza. En cuanto a la apariencia, no eres muy diferente de ellas. Todas son bellezas excepcionales. De hecho, debido a tu estatus real, eres aún más valiosa sobre el papel. Hice una pausa y luego la examiné de arriba a abajo con detenimiento. Pero, soy una persona a la que le gusta que las cosas estén limpias. No quiero tocar nada que otras personas hayan usado. Aunque no lo dije directamente, el significado era clarísimo. No estás limpio. Capella lo entendió al instante. ¿Por qué crees que estoy sucia?, chilló. No he hecho nada. No es así, respondí con una mirada escéptica. Comillas tú. Maldito seas. La maldición que estaba a punto de estallar en su boca fue reprimida a la fuerza cuando vio que mis ojos se entrecerraban peligrosamente. Aún así, la expresión de Capella era terriblemente sombría. ¿Cuándo me había sentido tan frustrada?, pensó furiosa. Ni siquiera dentro del palacio, frente a mis padres y esos inútiles hermanos, me había sentido tan asfixiada. Ella realmente quería destrozarme la boca, abrirme el cráneo a la fuerza y removerme el cerebro con un tenedor hasta que despertara y me diera cuenta con quién estaba hablando. Ella era una princesa del reino. ¿Y la ironía? Ella estaba limpia. Aunque anhelaba experimentar los placeres de la adultez, su reputación de niña problemática, y los rumores sobre su sangre de dragón, hacían que toda la familia real, padres, hermanos e incluso sirvientes, le temiera. Sus acciones habían estado severamente restringidas durante toda su vida. No había encontrado ninguna oportunidad para probarlo. Esta jovencita es pura e inocente. No tiene absolutamente nada de impura, gritó, con el rostro enrojecido por la indignación. Miré a Capella pensativamente por un momento. ¿Qué tal si cambiamos a otro depósito?, pregunté. Para ser honesto, todavía no la quería realmente. Estaba destinada a convertirse en la arzobispa del pecado y la lujuria. Un monstruo así no mantendría su castidad para siempre. Involucrarme con ella era como plantar una bomba de relojería en mi cama. No, dijo cruzándose de brazos y dando un pisotón. Lo tomas o lo dejas. Estaba claro que había llegado a su límite. Esta situación realmente me generó sentimientos encontrados. ¿Lo quiero o no? Sería un desperdicio no aceptarla. La mujer que tenía delante aún era inocente. ¿Y si la rechazaba, no sería como entregársela gratis a un desconocido más adelante? O peor aún, dejarla consumirse en su frustración hasta que explotara. Quizás sería mejor ayudarla. Ayudarla a pasar de la niñez a la adultez. Quizás incluso estabilizaría un poco su personalidad, poco probable, pero soñar no cuesta nada. Una vez que me decidí. No hay otra opción, suspiré dramáticamente. Tendré que aceptarlo a regañadientes. A regañadientes, Capella arqueó una ceja. Menudo descaro tienes. No vayas a acabar después sin poder mantenerte en pie, suplicando clemencia y arrastrándote fuera de la habitación como un inútil. ¿Quién sabe quién saldrá arrastrándose? Virgen, bromeé.
Jeje. Capella esbozó una sonrisa forzada, con la ira completamente desatada. Miré a Licoris, que había permanecido como observadora silenciosa todo el tiempo. Licoris, lleva primero a esta princesita a la habitación de invitados para que se prepare. Iré más tarde. Ya veo. Alteza, sígame, por favor, dijo Licoris, extendiéndole una invitación. Capella me lanzó una última mirada penetrante antes de darse la vuelta y marcharse furiosa con Licoris. En cuanto se marcharon, solté un largo suspiro de alivio. No era agradable tratar deliberadamente a los demás con tanta grosería y arrogancia. Era agotador interpretar el papel de villano. Como si percibiera mi cansancio, la chica que estaba a mi lado, la que había traído los palillos, habló con suavidad. Gracias por vuestro esfuerzo. Me giré para mirarla. No es un trabajo duro, solo un poco incómodo. Es así. Aquí tiene los palillos que solicitó. Por favor, úselos. Con una dulce sonrisa, sacó un par de exquisitos palillos de bambú. Me quedé mirando fijamente por un momento. Miré su rostro, luego los palillos y después su pecho. ¿De dónde sacó eso? Su ropa era ajustada. No tenía bolsillos. Por favor, cómete la comida, o se enfriará, insistió, ajena, o quizás no, a mi mirada. ¿Es esta una forma de tentarme? No, no. Simplemente le estaba dando demasiadas vueltas. Algunas mujeres magnánimas tenían la costumbre de guardar las cosas en lugares convenientes. Ahora mismo necesito comer. Necesitaba comer hasta saciarme y reponer energías. De lo contrario, podría ser yo quien terminara noqueado por Capella más tarde. Después de comer rápidamente, Licoris me condujo a la habitación donde me esperaba Capella. Entré. Lo primero que vi fue a Capella, sentada en la cama. Ya estaba preparada. Sin tener en cuenta su personalidad, sin duda era una belleza. Una belleza impactante y peligrosa. Ella no esperó a que yo hablara. Vamos, los desafió, con los ojos ardientes. Déjenme ver de qué son capaces. Veamos quién termina llorando y saliendo de la habitación como un perro derrotado. Capella estaba revelando gradualmente su verdadera naturaleza, la arrogancia, la vulgaridad, pero aún se contenía un poco. Un perro que ladra no suele morder, repliqué, cerrando la puerta. Pero un perro que no ladra no sirve para nada. Debería sacar a ese perro y cocinarlo, replicó sin ceder. Sonreí. Tienes una lengua muy afilada. Me pregunto si podrás seguir hablando con tanta energía más adelante. No te preocupes por eso, se burló. Una de las materias esenciales para la realeza es la proyección vocal. Si uno carece de la capacidad de controlar su voz incluso en situaciones extremas, ¿cómo puede ser considerado de la realeza? Proyección vocal, Ya que lo planteas así, tengo que experimentarlo por mí mismo. Mientras hablaba, me acerqué y me senté en la cama junto a ella. Me incliné más cerca, mi mano rozando su muslo con deliberada lentitud. Capella no se inmutó, al menos no en apariencia. Levantó la barbilla desafiante, sus ojos dorados fijos en los míos como si me retara a dar el primer paso en su retorcido juego. ¿Comillas qué pasa? ¿Ya dudas? Me provocó, con la voz resonando con esa entonación regia de la que tanto se jactaba. Era fuerte, casi teatral, y resonaba en las paredes de la habitación de invitados como si se dirigiera a una corte en lugar de a un hombre a punto de desmantelarla. Pero ya podía ver las grietas. Su respiración se entrecortó un instante cuando mis dedos subieron, rozando el borde de su vestido. Después de todo, no la habían tocado, su cuerpo la delataba con un sutil temblor que intentaba ocultar cruzando las piernas con más fuerza. Ja, ¿a esto le llamas intimidación? ¡Qué patético! Coma, espetó, con un tono arrogante, como una reina que da órdenes a sus súbditos. Sin embargo, bajo esa bravuconería, su piel se sonrojó de forma reveladora, cálida y sensible al tacto. Decidí ponerla a prueba de inmediato. Mi mano se deslizó bajo la tela, encontrando la suave curva de su muslo interior, y luego más arriba, rozando un punto que la hizo estremecerse involuntariamente. Era exquisitamente sensible, su inexperiencia amplificaba cada sensación como un nervio expuesto al aire. Comillas, ¿a esto le llamas un desafío?, gritó, con la voz ligeramente quebrada al final, aunque con gran fuerza. Comillas, he soportado cosas peores con una simple brisa. Sigue así, si crees que puedes doblegarme, te haré suplicar un respiro. Sus palabras eran altivas, teñidas de burla vulgar, pero su cuerpo contaba otra historia. Sus piernas temblaban mientras yo rodeaba ese sensible botón con mi pulgar, aplicando la presión justa para provocarle una oleada de placer. Se mordió el labio con fuerza, intentando reprimir el arqueo instintivo de su espalda,
Pero aún así sucedió, un temblor que recorrió su cuerpo desde lo más profundo hacia afuera, haciendo que sus muslos se contrajeran alrededor de mi mano. Por primera vez, el placer la golpeó como una tormenta para la que no estaba preparada, su respiración era corta y entrecortada, y la disimuló con otra exclamación en voz alta: tonto. Esto no es nada. Podría hacer esto toda la noche y seguir riéndome de tus patéticos intentos. Insistí, mi otra mano deslizándose por su costado hasta acariciar su pecho, rozando el pezón a través de la fina tela. Jadeó, un sonido agudo e involuntario que rápidamente ahogó con una risa burlona proyectada con toda su fuerza. Comillas, oh, por favor. ¿Eso es todo lo que tienes? Estas mujeres tuyas deben ser débiles de voluntad si esto es lo que las satisface, pero su fachada se desmoronaba, sus caderas se movían contra su voluntad, buscando más incluso mientras maldecía entre dientes. El sudor perlaba su frente, su máscara arrogante se desvanecía a medida que el éxtasis desconocido crecía, haciendo que su cuerpo virgen temblara con una mezcla de resistencia y rendición. Luchaba con uñas y dientes, tratando esto como un campo de batalla donde la resistencia era su arma, pero los temblores la delataron, una sensibilidad cruda y sin filtros abrumaba su altiva resolución. Me incliné, mis dedos ya danzando sobre su piel, pero ahora era el momento de intensificar esta farsa. Los ojos de Capella se abrieron apenas un poco cuando la empujé hacia atrás sobre la cama, su vestido se subió en el proceso. No se resistió, al menos no físicamente, pero su boca se abrió de inmediato, esa proyección vocal infernal activándose como un arma. Comillas, ja. ¿Crees que inmovilizarme te convierte en el vencedor? He aplastado insectos con más presencia que tú. Comillas, su voz resonó, resonando por la habitación con autoridad real, incluso cuando su cuerpo la traicionó con un escalofrío cuando mi mano se deslizó entre sus muslos, separándolos con descarada facilidad. Mírala, retorciéndose como una presa fresca, pensé, saboreando el calor que irradiaba su ser intacto. Nadie ha profanado jamás este santuario. Es mío, puro e inmaculado, es mi derecho, como debe ser. Me coloqué sobre ella, despojándome de mi ropa con deliberada lentitud, dejando que sus ojos me recorrieran en lo que sabía que era una mezcla de desafío y curiosidad oculta. Sus mejillas estaban sonrojadas, su respiración era contenida, pero proyectaba su arrogancia como un escudo. Comillas, haz lo que quieras, estúpida codiciosa. Lo soportaré y me reiré mientras flaqueas. La realeza no se doblega ante la escoria común como tú. Las palabras fueron fuertes, altivas, teñidas de ese toque vulgar que no podía ocultar del todo, pero sus caderas se contrajeron involuntariamente cuando me alineé, la punta rozando su entrada húmeda y sensible. Ya estaba empapada, su inexperiencia hacía que cada caricia se amplificara en una sensación abrumadora, su cuerpo se tensaba con anticipación, o tal vez con miedo, aunque nunca lo admitiría. Con un solo empujón posesivo, la reclamé por completo. La estrechez era exquisita, una barrera que cedía ante mi insistencia, su pureza entregándose a mí y solo a mí. Jadeó, un grito agudo e involuntario que intentó disimular con una burla a gritos, comillas, ¿eso es todo? Patético. No siento más que lástima por tu insuficiencia. Pero su voz se quebró en los bordes, la proyección vacilando mientras el dolor y el placer chocaban en su interior. Sus paredes me sujetaban como una tenaza, cálidas y aterciopeladas, intactas hasta ese preciso instante, y el leve sabor metálico de su graduación llenó el aire, una prueba sensorial de su transición de niña a mujer, marcada por mí para siempre. Sí, esto es la perfección, pensé para mis adentros, penetrando más profundamente y sintiendo cómo su cuerpo temblaba bajo el mío. Ningún otro hombre la ha mancillado. Ahora es mía, recién reclamada, sin restos, sin deterioro. Mi deseo hecho realidad, absoluto, como debe ser. Las manos de Capella se aferraban a las sábanas, con los nudillos blancos, sus piernas temblaban mientras yo marcaba el ritmo, cada movimiento provocando escalofríos en su cuerpo abrumado. Se arqueó contra su voluntad, el sudor perlaba su piel, el aroma de su excitación se mezclaba con el tenue incienso de la habitación. Comillas, tú, no vas a ganar esto. Te superaré, te haré rogar, ah. Comillas, su altiva declaración se convirtió en un gemido ahogado, rápidamente ahogado por otra fuerte réplica, comillas, perro tonto. Esto es un juego de niños para uno de mi sangre. Comillas, pero los temblores decían lo contrario, su cuerpo convulsionaba con la intensidad cruda del éxtasis de su primera vez, sus caderas se movían erráticamente mientras olas de placer la invadían, erosionando esa fachada real poco a poco.
Me incliné, mis labios rozando su oreja, mi voz un murmullo bajo y hablador en medio del caos. Comillas, ¿sientes eso? Soy yo grabando mi marca en ti, ya no eres virgen. ¿Qué se siente al ser reclamada como propia, sin la mancha de otros? Es tu derecho experimentar esto, de mí, por supuesto. Comillas intentó responder con más arrogancia, su voz proyectando desafío incluso mientras las lágrimas de sobreestimulación le picaban en los ojos, pero sus palabras se disolvieron en jadeos. Su cuerpo rindiéndose a la sobrecarga sensorial mientras su mente se aferraba desesperadamente a ese trono altivo. Capítulo 11, Chapter 11, The Choice of Frearen, R+18. Después de que me marché, el grupo de mujeres terminó de comer poco después. Recogieron los platos y se reunieron, creando una escena animada que parecía una fiesta. Sin embargo, no se trataba de una celebración, era un consejo de guerra sobre su futuro y su destino. Todos están al tanto de la petición de nuestro benefactor. ¿Qué opinan al respecto? Licorice se encontraba al frente de la sala, observando a todas las hermanas presentes. Por un instante, reinó el silencio. Los cientos de mujeres se miraron entre sí, ninguna dispuesta a hablar primero. En apariencia, todos allí eran iguales, víctimas del mismo monstruo. Pero en un grupo de más de 100 personas, se formó una jerarquía de manera natural. Licorice, quien había interactuado con el nuevo Regulus, era el líder por defecto. Hermana mayor, ¿qué opinas?, preguntó una de las chicas, devolviéndole la pregunta. Si es posible, me gustaría reservar mi opinión para el final, dijo Licorice con suavidad. Ella conocía bien la dinámica. Si expresaba su opinión primero, la gran mayoría la seguiría ciegamente. Eso no era lo que quería. Quería que estas mujeres tomaran sus propias decisiones, que finalmente buscaran su propia felicidad después de haber vivido encerradas durante tanto tiempo. Sin embargo, ante la maniobra de Licorice, las chicas dudaron. Quiero seguir los pasos de mi hermana mayor. Yo también. Si no fuera por mi hermana mayor, que me cuida, no estaría viva. Mi vida le pertenece a ella. A donde quiera que ella vaya, yo voy. No tengo a dónde ir, si es posible. Tal como temía Licorice, la mayoría de las chicas optaron por seguirla simplemente por costumbre y dependencia. Sin embargo, algunos permanecieron en silencio. Esto le dio a Licorice un atisbo de esperanza. Quizás aquellos que guardaron silencio tenían sus propias ideas. Comillas, ¿y tú? ¿Puedes decirme qué piensas?, preguntó Licorice a una chica que había permanecido callada. La chica parecía incómoda. No era tonta, se dio cuenta de que Licorice intentaba usarla como ejemplo de pensamiento independiente. Ella dudó. Lo siento, hermana mayor. Todavía no me he decidido. Por favor, permíteme reservarme mi opinión por ahora, dijo, disculpándose con la mirada. No quería ser la primera en romper filas. Además, en realidad no lo había decidido. Debía entregarse a este nuevo hombre para saldar una deuda. Su intención de usurpar el trono y tomar el control de la casa era evidente. Si ella se negaba, probablemente tendría que marcharse. ¿Pero a dónde podía ir? Una vez secuestrados, perdieron su lugar en el mundo. Además, dejando de lado a los demás, sabía que Licorice definitivamente elegiría someterse. Ya veo, dijo Licorice, algo decepcionada pero no enfadada. Se dio cuenta de que había esperado demasiado pronto. Estas mujeres habían sufrido un trauma, pedirles que pensaran de forma independiente tan rápidamente era injusto. Comillas, deberíamos dejar este asunto en suspenso por ahora. Darle un poco de tiempo a todos, sugirió Licorice. Hermana mayor, por favor, díganos primero su decisión, insistió alguien. Sí, quiero escuchar su decisión. Yo también, la presión aumentaba. Licorice vaciló. Sus palabras decidirían el destino de decenas de mujeres. Soltó un suave suspiro y cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, su mirada era resuelta. Realmente no puedo hacer nada con ustedes, dijo con una sonrisa de impotencia. Sin embargo, mi opinión es solo una referencia. No dejen que mi decisión los obligue a actuar. Respiró hondo. Me quedaré. El silencio llenó la habitación. No es solo para saldar una deuda de gratitud, continuó con voz firme. También es porque, me he enamorado de él. Comillas. Comillas, ¿tú lo quieres? Cientos de personas quedaron boquiabiertas. Esto fue demasiado rápido. ¿Amor a primera vista con el hombre que mató a su marido? Por supuesto, Licorice estaba mintiendo. Ella se quedaría, sí, pero no por amor. Se quedó porque no soportaba la idea de abandonarlos.
Sabía que, dijera lo que dijera, una gran parte de las hermanas se quedarían, ya fuera por gratitud, por miedo al mundo exterior o simplemente porque no tenían a dónde ir. Si ella se marchara, ¿quién los protegería? ¿Quién se aseguraría de que este nuevo Regulus no fuera simplemente otro monstruo con una apariencia diferente? Tenía que quedarse. Tenía que examinarlo personalmente. Así es, mintió con naturalidad, forzando un rubor en sus mejillas. Fue amor a primera vista. Por eso me quedo. Así que mi opinión es subjetiva. No deberías tomarla como referencia. Miró a sus desconcertadas hermanas con una sonrisa tímida. Bueno, eso es todo por hoy. Tienen un día. Espero que mañana por la mañana puedan tomar sus propias decisiones, decisiones de las que no se arrepientan. La reunión se disolvió. Sin previo aviso, algunas de las chicas más atrevidas intercambiaron miradas y luego salieron discretamente del pasillo. Al percatarse de esto, Licorice negó con la cabeza y los siguió a cierta distancia. Cuando llegó al ala de huéspedes, la escena era espectacular. Decenas de chicas se empujaban y se abrían paso a empujones en el pasillo, pegando las orejas a una puerta en particular, intentando oír lo que ocurría dentro. Vaya grupo de chicas curiosas, suspiró Licorice. Pero ella lo entendió. Habían reprimido sus sentimientos durante demasiado tiempo. Era natural que sintieran cierta curiosidad por el nuevo amo y la princesa. Se mantuvo al margen, observándolos mientras jugaban. Mientras no lo molestaran, no los detendría. Pero justo cuando pensaba esto. Estallido. La puerta se abrió de golpe desde dentro. La multitud, atónita, jadeó al ver un par de brazos delgados que salían desesperadamente de la habitación y se aferraban al marco de la puerta. Comillas, déjame ir. Me equivoqué. Lo siento, por favor, la voz de Capella suplicaba, llena de auténtico pánico. Para desgracia de la princesa, una mano fuerte la rodeó por la cintura. Eso no puede ser, dijo una voz grave y divertida desde las sombras. Porque, me tomo las promesas muy en serio. ¿Cómo puedo dejarte ir antes de haber cobrado mi depósito? Mientras la arrastraban de vuelta a la oscuridad, el tono de Capella pasó del miedo a una rabia pura y venenosa. Comillas, dije que noroeste. Pedazo de basura. Gusano. No eres más que un perro rabioso. Suéltame. Suéltame ahora mismo, gritó. Comillas, o te mataré. Te mataré, escoria asquerosa. Y mataré también a tus sucias, podridas y depravadas esposas. Bah. Guau. Jeje, la risa del hombre era siniestra. Tu boca apesta de verdad. Es absolutamente asquerosa. Parece que necesito darte un buen enjuague bucal. Comillas, bah, no. Golpe. La puerta se cerró de golpe con un clic resonante, sellando el destino de Capella dentro de la habitación de invitados con el nuevo Regulus. Las docenas de chicas que escuchaban a escondidas se quedaron paralizadas en el pasillo, con los rostros enrojecidos por una mezcla de miedo, curiosidad y un calor indeseado que les recorría el cuerpo. Lo habían oído todo, las súplicas desesperadas de la princesa convertidas en furiosas maldiciones, su voz grave y autoritaria teñida de diversión e ira, la promesa de un lavado de boca que les heló la sangre. Licorice observaba desde lejos, su propio cuerpo la traicionaba con un calor traicionero entre sus muslos, sabiendo que tenía que quedarse y proteger a sus hermanas, pero también preguntándose qué se sentiría al ser reclamada por semejante bestia. Una de las chicas más atrevidas, una menuda morena de ojos grandes y labios temblorosos, susurró al grupo, comillas, ¿oyeron eso? Él, la está castigando por insultarnos. Por llamarnos esposas libertinas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, encendiendo una chispa de excitación prohibida entre ellas. Se acercaron a la puerta, aguzando el oído para captar los sonidos amortiguados del interior, los sollozos de Capella que se convertían en jadeos, el crujido de la tela al rasgarse, sus gruñidos bajos de dominación mientras la obligaba a someterse. Dentro de la habitación, Regulus inmovilizó a Capella contra la cama, su mano fuerte apretando su garganta lo suficiente como para hacerla jadear. Comillas, ¿crees que puedes insultar a mis mujeres y salirte con la tuya, princesa? Comillas, gruñó, mientras su otra mano le subía el vestido para exponer sus pálidos muslos. Capella se retorció bajo él, su cuerpo arqueándose a pesar de sus protestas, su interior ya húmedo por un deseo indeseado. No. Para, sucio. Sus palabras se cortaron cuando él le metió los dedos en la boca, silenciándola con una embestida brusca e invasiva. Es hora de limpiar esa sucia lengua tuya, murmuró, su erección presionando con fuerza contra su cadera, prometiendo más. Afuera, las chicas no podían separarse.
La mano de la pequeña morena se deslizó inconscientemente bajo su falda, frotando su dolorido clítoris a través de sus bragas mientras se imaginaba en el lugar de Capella. A su lado, otra hermana, una pelirroja curvilínea, se mordió el labio para ahogar un gemido, sus pezones endureciéndose contra su delgada blusa. Él nos está protegiendo, susurró otra chica, su voz ronca por la lujuria. Comillas, y si todas tenemos que pagarle así. El pensamiento envió una ola de calor por el grupo, algunas se movieron incómodamente mientras sus coños se humedecían, otras intercambiaron miradas ardientes, preguntándose si se atrevían a mirar o unirse. Licorice se acercó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Chicas, deberíamos, pero sus palabras vacilaron cuando una fuerte bofetada resonó en la habitación, seguida del grito ahogado de dolor mezclado con placer de Capella. La voz del nuevo amo retumbó a través de la puerta: suplícalo, zorra. Suplícame que te folle sin piedad. Los fisgones jadearon al unísono, sus cuerpos encendiéndose de excitación. Uno a uno, comenzaron a tocarse en secreto, dedos rodeando sus pezones hinchados, caderas frotándose contra la nada, mientras los sonidos de sexo salvaje y apasionado llenaban el pasillo, la cama crujiendo, piel contra piel. Los gritos de Capella convirtiéndose en gemidos estáticos. Pronto, la tentación se hizo demasiado fuerte. La menuda morena, incapaz de resistirse, entreabrió la puerta apenas un poco, revelando la escena erótica, el cuerpo musculoso de Regulus embistiendo a Capella por detrás, con el trasero rojo por los azotes. La cara hundida en las almohadas mientras llegaba al orgasmo con su grueso pene. La visión llevó a las chicas al límite, incluida Licorice, quienes se rindieron a sus deseos, masturbándose frenéticamente en las sombras, susurrando fantasías obscenas sobre ser las siguientes en la fila para la ira y el placer de su bestial marido. Dentro de la habitación, Regulus gruñó de satisfacción al reclamar el cuerpo tembloroso de Capella, estrellando sus caderas contra las de ella con brutal fuerza. Sintió una oscura oleada de poder ante su sumisión, su orgullo destrozado por su dominio. Ahora eres mía, princesa, gruñó, clavando los dedos en sus caderas mientras la penetraba sin piedad, decidido a marcarla como suya. Capella temblaba bajo él, aturdida por la intensidad de su propia excitación, su cuerpo la traicionaba con oleadas de placer que chocaban con su altiva rebeldía. No, no puedes, no lo haré. Gimió, pero sus protestas solo parecieron incitarlo, sus embestidas se volvieron más fuertes y profundas, hasta que ella gritó de éxtasis, su coño apretando alrededor de su pene mientras se entregaba a las abrumadoras sensaciones. Al bajar de su éxtasis, Capella sintió un respeto a regañadientes por la habilidad y el control de su nuevo amo, incluso mientras servía de resentimiento por haber sido reducida a un simple juguete sexual. Regulus, por su parte, sintió una satisfacción al haberla doblegado, al haber reclamado su cuerpo como su juguete. Sabía que esto era solo el comienzo de su retorcido juego, y ansiaba ver hasta dónde podía llevarla, cuánto placer y dolor podía extraer de su espíritu desafiante. Al retirarse de ella, con su grueso pene brillando con sus fluidos, sonrió con amargura, planeando ya su siguiente movimiento en su oscura danza de dominación y sumisión. La princesa, a pesar de toda su arrogancia, ahora era suya para mandarla, y él pretendía usarla como le placiera, sin importar sus protestas o súplicas de clemencia. Había cruzado la línea, insultando a sus mujeres, y ahora pagaría el precio, un orgasmo brutal a la vez. No. No puedes. Soy virgen y... Por favor, no, así sollozó, con la voz quebrándose mientras lágrimas calientes corrían por sus mejillas sonrojadas, empapando las sábanas de seda. Regulus se cernía sobre ella como una bestia sombría, su musculoso cuerpo empequeñeciendo su frágil figura. Su grueso pene, venoso y palpitante de lujuria alimentada por la rabia, presionaba insistentemente contra su espalda baja, una longitud monstruosa que prometía agonía. Oh, pero puedo, princesa, gruñó, su voz un murmullo grave que le heló la sangre. Insultaste a mis mujeres, las llamaste zorras descaradas. Ahora aprenderás lo que significa estar rota. Tu pequeño y apretado culo virgen es mío para arruinarlo. Con una mano enorme, le levantó las caderas, obligándola a ponerse de rodillas en una humillante posición de perrito, con la cara enterrada en las almohadas para ahogar sus gritos. La enorme mano de Regulus agarró la cadera de Capella, sus dedos hundiéndose en su suave carne mientras la atraía hacia su pene rígido. Ella dejó escapar un gemido de dolor, su cuerpo tensándose mientras él estiraba su agujero virgen más allá de sus límites.
La gruesa cabeza de su pene se abrió paso a través de su apretado anillo muscular, una sensación de ardor que la hizo ver estrellas. Comillas NNNGH, para. Me duele, gritó, su voz amortiguada por la almohada. Pero Regulus era implacable, sus caderas se lanzaron hacia adelante para enterrarse hasta el fondo dentro de su ano virgen. Los ojos de Capella se pusieron en blanco, un grito ahogado atrapado en su garganta mientras el monstruo dentro de ella se contraía y palpitaba, su longitud caliente y palpitante la abría. Sintió cada pliegue y vena mientras él la llenaba por completo, la abrumadora plenitud la hizo marearse. Joder, estás tan apretada, gruñó Regulus, agarrando sus caderas con tanta fuerza que le dejó moretones mientras comenzaba a moverse. Cada embestida brutal hundía su polla más profundamente, el húmedo chapoteo de su unión resonando por la habitación. Capella sollozaba contra la almohada, las lágrimas corrían por sus mejillas sonrojadas mientras intentaba acomodar su tamaño, sus entrañas se contraían y se agitaban alrededor de la invasión. Tú, no puedes. Esto es demasiado. Jadeó, sus palabras puntuadas por los duros golpes de piel contra piel y el crujido del armazón de la cama. Pero Regulus solo gruñó en respuesta, aumentando el ritmo mientras reclamaba su culo con despiadada eficiencia, follándola como una bestia en celo. La mente de Capella dio vueltas, su cuerpo abrumado por la intensa estimulación. Nunca había imaginado que tal placer pudiera derivarse del dolor, sus nervios encendidos con cada embestida brutal. A pesar de sus gritos iniciales de protesta, se encontró jadeando, sus caderas balanceándose hacia atrás para encontrarse con sus embestidas enérgicas. Sí, tómalo, gruñó Regulus, sus manos deslizándose para agarrar sus pechos, pellizcando y retorciendo sus sensibles pezones. Muéstrame cuánto necesitas ser quebrantada. Capella gimió, su espalda arqueándose mientras el placer la recorría, su clítoris palpitando al ritmo de sus embestidas implacables. Mientras la follaba sin piedad, Regulus observó el rostro de la princesa retorcerse en una mezcla de agonía y éxtasis, su orgullo destrozado por su dominio. Se deleitaba en su sumisión, en la forma en que su agujero virgen cedía a su polla, en los gemidos quebrados que escapaban de sus labios. Esto era lo que significaba ser reclamada de verdad, que te robaran la virginidad de la forma más degradante posible. Los pensamientos de Capella eran un caos, su cuerpo la traicionaba al sentir los primeros atisbos del clímax. Odiaba cómo se contraía su coño, cómo se estremecía su trasero alrededor de su miembro invasor, cómo su mente clamaba por la liberación incluso cuando su orgullo se rebelaba contra el placer. Pero era inútil, estaba perdida en un torbellino de sensaciones, incapaz de resistir los oscuros impulsos primarios que la empujaban al límite. Con una última y brutal embestida, Regulus se hundió hasta el fondo, su pene palpitando mientras se vaciaba profundamente dentro de su ano virgen. Capella gritó, su cuerpo convulsionando mientras llegaba al orgasmo con fuerza, su coño chorreando fluido mientras su ano se contraía rítmicamente alrededor de su miembro palpitante. Sintió cómo la llenaba con su semilla, marcándola como su propiedad, su posesión. Mientras ambos se recuperaban de su éxtasis, Regulus se retiró lentamente, su grueso pene resbaladizo con los fluidos de ella y su semen. Capella se desplomó sobre la cama, su cuerpo temblando, su mente aturdida por la intensidad de lo que acababa de suceder. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma, que había sido irrevocablemente cambiada por esa bestia de hombre y su brutal posesión. Y mientras yacía allí, con el trasero aún sensible y húmedo, no pudo evitar preguntarse qué otras humillaciones le aguardaban.